Era una mañana de sábado 4 de marzo y el sol ya atravesaba las cortinas grises del cuarto. Micaela se despertó con el sonido del silencio, el tipo de silencio que no era paz, sino ausencia. Le extrañó el vacío a su lado en la cama, el olor a café que no venía de la cocina y la casa demasiado callada para una casa con hijos. Su primer pensamiento fue confusión, el segundo, preocupación. Caminó descalza hasta los cuartos de los niños y, al encontrarlos vacíos, sintió cómo crecía una inquietud en su estómago. Era su cumpleaños número 40. Ningún mensaje en el espejo, ninguna flor, nada. Solo el sonido del reloj de la sala marcando las 08:13 de la mañana. Al desbloquear el celular, encontró notificaciones aleatorias, pero ningún mensaje de Caleb. Ningún feliz cumpleaños, ninguna nota dejada. Abrió Instagram por reflejo, como buscando una explicación, y fue impactada por una imagen que le quitó el aire. Caleb sonreía en una selfie con los dos hijos, Emma y Jack, en un resort en Dubái. El pie de foto decía, "Familia es todo". La foto había sido publicada por Vanessa, la asistente de Caleb, etiquetando a todos ellos, menos a Micaela. Su rostro se calentó, el corazón se aceleró. Intentó entender lo que estaba viendo, pero todo daba vueltas. Habían salido del país sin siquiera avisarle, sin incluirla, y justo el día de su cumpleaños. Durante los primeros minutos, Micaela no pudo moverse. Se quedó parada, con el celular en la mano, mirando la pantalla como si fuera una broma cruel. Pasaron horas en minutos. Llamó a Caleb, llamada rechazada. Envió mensaje a los niños que no respondieron. Entró al correo de él usando la contraseña que nunca había cambiado y vio confirmaciones de reserva para 4 personas. El embarque había sido 2 días antes, es decir, llevaba semanas planeando todo. Habían viajado mientras ella estaba en el tribunal, trabajando hasta tarde, confiando en que todo estaba bien. El sentimiento de traición llegó rápido, pero no trajo lágrimas. Trajo un vacío agudo, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado sin anestesia. Pasó el resto del día intentando entender cómo aquello había ocurrido sin que ella lo notara. Sintió vergüenza de sí misma por no haberlo visto antes. ¿Cómo podía una mujer como ella, inteligente, formada en derecho, analítica, haber sido engañada tan por completo? Al anochecer, fue al armario y vio que faltaban varias prendas de ropa de Caleb. También faltaban algunas maletas. Hasta su perfume había desaparecido. Comenzó a recorrer la casa como si fuera una escena del crimen. Se detuvo en el cajón de la mesita de noche de él y encontró algo que lo cambió todo. Un celular que no reconocía. Era sencillo, modelo antiguo, y tenía contraseña. En ese instante, Micaela supo. Caleb no solo la había dejado, había desaparecido a propósito, y ese teléfono guardaba las respuestas. Micaela no era impulsiva, nunca lo había sido, pero en ese momento, con el pulso latiendo en el cuello y el celular extraño en la mano, se sentó en el suelo de la sala y comenzó a probar combinaciones de contraseña. Fechas importantes, aniversarios, nombres. En el tercer intento, Vanessa 23, el celular se desbloqueó. Deseó no haberlo logrado. Lo primero que apareció fue una serie de mensajes de voz enviados por Caleb. Su voz, suave e íntima, decía cosas que ella nunca más podría dejar de escuchar. No puedo esperar a verte con ese vestido rojo. Fuiste todo lo que soñé, Vanessa. Los mensajes se acumulaban, acompañados de fotos, audios y videos. Él la elogiaba, hacía planes, hablaba de los hijos como si fueran un detalle a resolver. Decía que la etapa con Micaela había terminado, que todo estaba casi listo. Dejó el teléfono en el suelo y apoyó la cabeza en el sofá. Era como si la realidad se estuviera despegando a su alrededor. Caleb, el hombre con quien había construido una vida durante 17 años, estaba viviendo otra vida a sus espaldas y con su asistente,
Alguien que ya había estado en su casa, a quien ella le había servido café, con quien había conversado sobre cosas triviales. Ahora todo parecía falso. Micaela lloró, pero no fue un llanto fuerte o dramático. Fue un llanto seco, silencioso, de esos que arden por dentro. Cuando se levantó, ya era casi medianoche. Su cumpleaños había pasado, y con él, la Micaela que existía hasta entonces. Al día siguiente, Micaela se despertó temprano, con los ojos hinchados, pero la mente ya funcionando como una máquina. Sabía lo que debía hacer. Aún estaba devastada, pero el dolor ahora compartía espacio con algo más frío: estrategia. Tomó el celular desechable de Caleb y comenzó a tomar capturas de pantalla, grabar la pantalla, guardar cada evidencia. No había lugar para la impulsividad. Eso ya no era solo una traición, era un caso de negligencia, posible abandono afectivo y uso indebido de bienes de la empresa. Micaela sabía dónde buscar. En el extracto de una de las tarjetas de la pareja encontró gastos en hoteles que ella nunca había usado. Correos confirmaban cenas, reservas, masajes, todo con nombres diferentes a los que Caleb decía estar visitando. No se lo contó a nadie, al menos no aún. Prefirió mantenerlo en silencio y actuar con la precisión de quien sabe dónde pisa. Contactó a un antiguo compañero de la universidad, Rafael, que hoy trabajaba en el área de seguridad de la empresa donde Caleb era socio. Rafael siempre había tenido cariño por Micaela, y cuando ella pidió videos del estacionamiento y del ascensor ejecutivo del último mes, vaciló unos segundos, pero luego dijo: «Te los envío esta noche». Esa llamada duró menos de 5 minutos. A las 21:00, recibió un correo cifrado con acceso a más de 50 horas de grabación. En 3 videos distintos, Caleb aparece entrando y saliendo del edificio de la mano de Vanessa. Uno de ellos termina con un beso en el estacionamiento. Micaela pausó la imagen, hizo una captura, nombró el archivo, guardó todo. Esa noche durmió con pruebas, no con dudas. Durante los días siguientes, Micaela siguió su rutina normalmente a los ojos de los demás. Iba al trabajo, respondía correos, asistía a audiencias, pero por dentro estaba planificando meticulosamente la destrucción de Caleb. Abrió una nueva carpeta en su computadora personal y la nombró sencillamente Caso C. Allí organizó todo con fechas, anexos y referencias cruzadas. Sabía exactamente qué puntos del Comité Jurídico Corporativo no podrían ignorar: acoso, mala conducta ética y uso indebido de recursos de la empresa. Caleb había violado todos esos puntos y lo llevaba haciendo meses de forma descarada. Micaela, con su experiencia en derecho contractual y ética empresarial, conocía el peso legal de cada elemento. Ya no era solo una esposa traicionada, era una profesional en acción. También comenzó a registrar cada conversación. Instaló una aplicación en su propio celular para grabar llamadas. Cuando Caleb finalmente la llamó, 4 días después, en una llamada casual y fría, diciendo que tenían que hablar cuando él regresara, mantuvo la voz neutra y respondió: «Claro, cuando quieras». Él no sabía que esa llamada ya estaba siendo archivada como prueba de negligencia. Micaela no gritó, no exigió explicaciones, simplemente lo dejó hablar. Cada minuto de esa conversación era una línea más en el informe que ya estaba elaborando. El plan era simple: él perdería todo lo que había construido a su costa y por sus manos. Ese viernes, exactamente una semana después de su cumpleaños, Micaela finalizó el informe. Eran 38 páginas, numeradas y organizadas con claridad quirúrgica. Incluían capturas de pantalla, comprobantes de gastos, copias de mensajes, transcripciones de audios y videos con indicación de fechas y horas. Al final del documento, adjuntó una breve carta firmada por ella, con tono formal, directo y jurídicamente irrefutable.
No era un desahogo personal, era una denuncia técnica basada en hechos y cláusulas específicas del Código de Conducta de la empresa. El título del documento era simplemente Conducta inapropiada y riesgo ético, socio Caleb Harrison. Sabía que aquello no sería ignorado. Micaela envió el dossier a 3 personas: el presidente del consejo, el director jurídico y el socio mayoritario. Usó su correo personal, pidiendo confidencialidad y lectura urgente. A las 08:12 de la mañana del lunes siguiente, recibió la primera respuesta. Recibido. Agradecemos la seriedad de la denuncia. Procederemos a investigar de inmediato. A las 14:00 de ese mismo día, llamaron a Caleb a una reunión extraordinaria. No había forma de que él anticipara lo que le esperaba. Entró pensando que sería otra reunión rutinaria y salió con una carta de despido por conducta antiética, acoso y mala gestión de recursos. Intentó argumentar, pero los hechos estaban ahí, en video, voz y papel. En menos de 24 horas, la noticia se filtró al personal. Caleb Harrison, uno de los socios más respetados de la empresa, había sido despedido por violar el código de conducta. Micaela no sonrió, no celebró. Simplemente cerró el portátil y regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo en ella comenzaba a reorganizarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba al mando de su propia vida. Caleb y los niños regresaron el domingo por la noche, exactamente 9 días después del viaje. El sonido de la llave girando en la puerta fue la última señal antes de que Micaela enfrentara con firmeza quirúrgica lo que había estado evitando. Emma entró primero, sonriente, con una mochila rosa en la espalda y bronceada como si hubiera pasado el verano entero en la playa. Jack vino detrás, arrastrando una maleta azul. Caleb apareció al final, con gafas de sol y una expresión demasiado serena para quien había dejado a su esposa sola en su cumpleaños. «Hola, amor. ¿Podemos hablar?», dijo él, como si regresara de un fin de semana cualquiera. Micaela estaba en medio de la sala, inmóvil, como una estatua esperando el momento exacto para moverse. «Claro que sí, los 3», respondió sin levantar la voz. Pidió que los 3 se sentaran en el sofá. Los niños fruncieron el ceño ante el tono serio, pero obedecieron. Con los ojos fijos en sus hijos, Micaela dijo con calma: «Sé exactamente dónde han estado. Sé quién los acompañó. Y sé por qué su padre no me invitó». Emma frunció el ceño. Jack miró a Caleb, que empezaba a tensarse visiblemente. Micaela continuó sin prisa pero con firmeza. Su padre decidió que esta familia ya no incluía a su madre, y no tuvo el valor de decírmelo directamente. En lugar de eso, lo planeó a escondidas, y los llevó de paseo con otra mujer como si fuera una nueva familia. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Emma se tapó la boca con la mano. Jack bajó la mirada. Caleb intentó intervenir, pero Micaela fue más rápida. «Hoy no es tu turno de hablar, Caleb. Hoy solo van a escuchar». Emma fue la primera en hablar. La niña de 13 años, que hasta entonces parecía confusa, miró al padre y preguntó: «¿Es verdad? ¿Nos llevaste de viaje con Vanessa?». Caleb vaciló. Intentó encontrar una respuesta menos cruel, menos directa, pero todo lo que dijo fue un error de juicio, hija». Micaela no apartaba la mirada, solo observaba. Jack, más pequeño, de solo 9 años, parecía no entender todo, pero sentía el peso de la situación. «¿Va a vivir ella con nosotros ahora?», preguntó en un susurro. Caleb intentó tomar la mano del niño, pero Jack se apartó. Aquello rompió algo dentro de Micaela, no por Caleb, sino por los hijos, por las mentiras que les estaban obligando a digerir tan pronto. Micaela se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió con calma y miró a Caleb. «Ya no duermes aquí, ni hoy ni nunca más», dijo con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Tus cosas fueron llevadas al depósito.
La contraseña está en tu correo. Ahora te vas. Caleb intentó argumentar, decir que los hijos lo necesitaban, que podían hablar después, pero Micaela solo señaló la puerta. Seguirán teniendo padre, pero no un mentiroso dentro de casa. Has perdido ese derecho. Él salió en silencio. Sus pasos sonaron largos y pesados en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Micaela se volvió hacia los niños y dijo con lágrimas en los ojos por primera vez: tienen todo el derecho de estar tristes, pero quiero que sepan que nunca les mentiré. Emma corrió y la abrazó fuerte. Jack vino después, y allí, en medio de la sala, entre brazos pequeños y corazones rotos, Micaela se dio cuenta. Todavía tenía lo más importante. A la mañana siguiente, Micaela fue al despacho de la abogada Cassandra Melo, especialista en divorcios, con reputación de ser implacable pero justa. No eligió a Cassandra por casualidad. Conocía su firmeza y sabía que, en ese momento, necesitaba a alguien que no dejara cabos sueltos. Llevó consigo todos los documentos, el informe que había usado contra Caleb en la empresa y una lista de bienes, fechas y movimientos financieros de los últimos meses. Cuando terminó de explicar todo, Cassandra solo dijo: empezamos hoy. No hubo compasión ni sorpresa en su mirada, solo respeto. Micaela salió de allí con la certeza de que no estaba sola en el campo de batalla. Mientras el proceso avanzaba, Micaela empezó a hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo: mirarse a sí misma. Comenzó terapia, programada para los martes a las 19:00. En la primera sesión, cuando la psicóloga preguntó: ¿cómo te sientes?, ella guardó silencio casi 2 minutos. Cansada, engañada, pero sigo aquí. Fue todo lo que pudo decir. Esa frase se quedó en su mente por días. Sigo aquí, cansada, engañada, pero aquí. La terapeuta la ayudó a reconocer cómo se había ido anulando con los años, priorizando los horarios de Caleb, las necesidades de los hijos, la estabilidad de la casa, todo menos ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, Micaela compró un libro por impulso, apagó el celular el fin de semana y salió a caminar sola. No era una revolución, era recuperación, pequeños actos de presencia, pequeñas elecciones que decían: existo y ahora me cuido. Durante los meses siguientes, el proceso de divorcio avanzó con rapidez. Caleb intentó disputar la custodia, pero el equipo de Cassandra desmontó cada intento con precisión. Las pruebas estaban ahí, no solo la traición, sino el abandono emocional, la manipulación y la falta de responsabilidad afectiva. Micaela consiguió la custodia exclusiva de Emma y Jack, además de la casa y una pensión mensual justa, proporcional a los ingresos que Caleb aún obtenía de sus inversiones. No buscaba venganza financiera, quería justicia y la obtuvo. En la audiencia final, cuando el juez dio el martillazo y declaró el divorcio oficializado, Micaela no lloró, solo respiró hondo, como quien finalmente llega al fin de una travesía demasiado larga. Con los hijos, las cosas se ajustaron poco a poco. Jack tuvo pesadillas por un tiempo, y Emma estuvo más callada, observándolo todo con ojos desconfiados. Micaela comprendió que debía estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente disponible. Comenzó a crear pequeñas rutinas solo de ellos. Noches de películas los viernes, caminatas los domingos, cenas preparadas juntos durante la semana. Cada gesto era un intento de reconstruir el suelo que Caleb había derrumbado. Poco a poco, los niños volvieron a sonreír sin culpa. Emma volvió a pedir consejos. Jack dejó de encender la lámpara de noche. Micaela, aunque exhausta, percibía que estaba haciendo lo correcto. Y lo más importante, ya no se mentía a sí misma. No era débil, nunca lo fue. Solo había intentado mantener una estructura que ya no existía. Fue en una tarde cualquiera, de regreso de una sesión de terapia, que Micaela se vio parada frente a la antigua universidad donde había hecho su posgrado.
El edificio seguía igual, pero algo en ella era completamente diferente. Allí, sentada en el coche, se dio cuenta de cuánto había dejado de lado: su carrera, su curiosidad, su pasión por la ética corporativa. Tomó el celular y, sin pensarlo mucho, accedió al sitio de empleos del sector. Encontró una vacante en una organización internacional dedicada al cumplimiento y la integridad empresarial. El perfil era casi una descripción de ella. Llenó el formulario, adjuntó el currículum, escribió una carta honesta y madura, sin adornos, y la envió. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió verdadera emoción por algo nuevo. Mientras esperaba respuesta, Micaela no se detuvo. Volvió a asistir a eventos jurídicos, vio conferencias en línea, actualizó su perfil profesional y reorganizó sus libros. Poco a poco se reconectó con personas que la conocían por lo que era, no como la esposa de Caleb. Recibió una invitación para dar una charla sobre integridad en la gestión pública. Rechazó la primera por inseguridad, pero aceptó la segunda. Cuando subió al escenario, temblaba por dentro, pero su voz salió firme. Habló con claridad y autoridad y recibió una ovación de pie. Aquella noche, Emma la abrazó y le dijo: «Mamá, parecías una de esas mujeres de película». Micaela sonrió, conmovida por una emoción silenciosa. Por primera vez se vio a través de los ojos de su hija, fuerte, segura, admirable, no como sobreviviente, sino como protagonista de su propia historia. Unos meses después, Micaela recibió la respuesta del proceso de selección. Estaba entre las finalistas para el puesto. Fue llamada a una entrevista en otro estado, algo que antes habría rechazado sin pensarlo, por miedo a desestabilizar a los hijos. Pero ahora todo era distinto. Habló con Emma y Jack con honestidad. Explicó que era una oportunidad importante y que si lo lograba, podrían comenzar de nuevo en otro lugar. Emma preguntó: ¿vamos a dejar esta casa? Micaela respondió: nos llevaremos lo que importa, nosotros. Jack asintió y pidió que no se le olvidara traer chocolate al volver. Por primera vez, sintió que los hijos confiaban en ella no solo como madre, sino como líder. Y eso valía más que cualquier certificado o documento. La entrevista fue intensa, pero Micaela estaba preparada. Habló con claridad, respondió sin rodeos y demostró no solo conocimiento técnico, sino una experiencia de vida que nadie podría fingir. Al final, el responsable de la vacante dijo: «Hablas como alguien que ya lo ha visto todo desde dentro». Y ella respondió: «Lo vi». 2 semanas después, recibió la llamada. El puesto era suyo. El salario era menor que el que tenía antes, pero el alcance era exactamente lo que buscaba: integridad, investigación y reconstrucción de estructuras éticas. Aceptó sin dudar. Vendió la casa antigua, encontró un apartamento más pequeño y acogedor, cerca de una excelente escuela para los niños, y organizó la mudanza. Lo hizo sin prisa, respetando sus propios límites. Era el comienzo de una nueva vida y quería estar presente en cada detalle. La mudanza se realizó en pleno mes de diciembre. Mientras la mayoría decoraba árboles y corría tras regalos, Micaela empacaba libros, fotos, juguetes y fragmentos de una vida antigua. Llegaron a la nueva ciudad en una tarde nublada, con el coche lleno y los corazones ansiosos. El apartamento era modesto, pero tenía un balcón con vista al parque y una luz suave que entraba por las ventanas. Jack corrió a elegir su habitación y Emma se quedó un rato mirando alrededor. «Es diferente, pero es bueno», dijo la niña. Micaela sonrió. Ya no necesitaba ocultar el cansancio ni fingir fortaleza. Allí podían ser auténticos, y eso era libertad. En los primeros días en el nuevo trabajo, Micaela sentía una mezcla de inseguridad y entusiasmo. Era un entorno exigente, técnico, con profesionales de todo el mundo. Pero ella se sentía lista. No intentaba impresionar,
Solo hacía lo que sabía, con honestidad. Poco a poco, ganó espacio, respeto y, lo más importante, confianza. Su jefe la elogió en una reunión de equipo diciendo: «La forma en que conectas la ética con la práctica real es rara». Eso resonó en su mente. No estaba allí por suerte. Estaba allí porque lo merecía. Fuera del trabajo, comenzó a conocer el barrio, hizo amistad con una vecina viuda llamada Dora, quien le enseñó la receta de un pan casero delicioso, y volvió a practicar yoga en un pequeño estudio cerca de casa. Eran pasos sencillos, pero firmes. No quería más grandes revoluciones. Quería raíces nuevas, profundas, discretas y auténticas. Fue una noche de viernes, al abrir una caja olvidada en el fondo del armario, que Micaela encontró un antiguo cuaderno de anotaciones personales. Tenía páginas amarillentas y una letra firme de cuando acababa de graduarse, llena de planes, teorías y frases motivacionales copiadas de libros. Leyó algunas páginas en silencio y, al llegar a una en especial donde había escrito «No quiero perderme tratando de ser todo para los demás», sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos años había pasado exactamente así? Tratando de agradar, mantener, sostener una imagen de perfección que la asfixiaba en silencio. Aquella Micaela de 20 y tantos años todavía estaba allí, en algún lugar dentro de ella, esperando ser reencontrada. Y en ese momento lo fue. El sábado siguiente llevó a Emma a cortarse el cabello y a Jack a andar en bicicleta por el parque. No fue un gran evento, pero allí, entre risas, tropiezos y muecas frente al espejo, Micaela comprendió cómo se construye la vida en los detalles. No eran las decisiones dramáticas las que definían su nueva historia, sino las pequeñas elecciones diarias. Estar presente, ser honesta, respetar sus propios límites. Más tarde por la noche, se sentó con una copa de vino en el balcón mientras los niños dormían. El silencio ahora era distinto. No era ausencia, era paz. Ya no sentía necesidad de demostrar nada a nadie, ni a Caleb, ni al mundo, ni a la Micaela de antes. Todo lo que importaba era esto. Había vuelto a sí misma y finalmente estaba en casa. A principios de marzo, faltando pocos días para su cumpleaños número 41, Micaela recibió un correo que no esperaba. El remitente era Caleb. El asunto era sencillo. ¿Podemos hablar? Durante unos minutos, ella solo miró la pantalla con la mano detenida sobre el ratón. No sintió enojo, ni dolor. Sintió distancia. Era como si ese nombre perteneciera a otra vida, a una historia que ya no tenía relación con la mujer en la que se había convertido. Aún así, hizo clic para leer. El texto era breve. Decía que él estaba pasando por un proceso de reflexión, que extrañaba a los niños y que le gustaría hablar con ella sin tensiones. Micaela no respondió de inmediato. Cerró el portátil, se preparó un café y salió a caminar. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Al día siguiente respondió con objetividad. Dijo que él podía hablar con los niños, siempre con responsabilidad, y que, en cuanto a ella, no quedaba nada por resolver. Te perdono, Caleb, pero no por ti, por mí, porque cargar lo que hiciste ya no me sirve. Volvió a leer lo escrito y sintió algo extraño. Ligereza. No porque esperara que él cambiara o entendiera, sino porque, en ese instante, tuvo la certeza de que había cerrado un ciclo. Caleb respondió solo con un «Gracias, espero que estés bien». Y eso fue todo. Micaela cerró el ordenador y volvió al trabajo. No se lo contó a nadie, pero esa noche durmió profundamente, sin interrupciones, y por primera vez desde todo aquello soñó con el futuro, no con el pasado. Su cumpleaños número 41 llegó como un recordatorio silencioso de todo lo que había cambiado. Esta vez, Micaela no esperaba sorpresas, ni declaraciones, ni flores escondidas. Ella misma organizó una cena sencilla en casa,
solo con los hijos, Dora la vecina y dos colegas del trabajo que se habían convertido en amigos. Preparó una lasaña según la receta de su abuela, encargó un pastel de limón, su favorito desde niña, y compró copas nuevas para brindar con jugo de uva y discretamente una copa de vino. Emma ayudó a poner la mesa. Jack dibujó una tarjeta con rotuladores y collage. No había lujo, había afecto, y eso en ese momento era todo. Durante la cena, entre charlas y risas, Micaela miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no sentía el vacío que la acompañaba el año anterior. Estaba rodeada de personas que la querían por lo que era. Al soplar las velas del pastel, no pidió deseos. Hizo un agradecimiento silencioso. La vida le había quitado el suelo, sí, pero también le había mostrado que sabía reconstruirlo. Cuando los invitados se fueron y los niños se durmieron, Micaela se sentó en el balcón con una copa en la mano. Se quedó en silencio un rato, sintiendo el viento suave en el rostro. El celular pitó con un mensaje. «Feliz cumpleaños, mami. Eres todo para mí». Era de Emma. Y allí, con el rostro iluminado por la pantalla, Micaela sonrió con los ojos llenos. Todo estaba en su lugar. Unas semanas después de su cumpleaños, Micaela recibió una invitación inesperada de la directiva de la empresa. Querían que ella liderara un nuevo programa interno de cumplimiento enfocado en la prevención del acoso y las conductas abusivas. El proyecto involucraba equipos de distintos departamentos, capacitaciones, elaboración de políticas claras y seguimiento de casos. Era un trabajo denso, delicado y profundamente personal. Cuando su jefe la llamó para hablar, dijo: «Representas exactamente el tipo de ética que queremos reforzar aquí». Micaela escuchó con una mezcla de honor y responsabilidad. Aceptó el desafío con la misma seriedad con la que había reconstruido su vida, con coraje silencioso y enfoque absoluto. El trabajo comenzó poco a poco, con reuniones intensas, recopilación de testimonios anónimos y revisión de procesos. Micaela escuchó historias duras y comprendió el peso de estar allí, pero también vio que su presencia daba confianza a otras mujeres. En una ocasión, una empleada más joven se le acercó en la cafetería y dijo: «Gracias por estar aquí. Nos haces sentir menos solas». Eso la conmovió más que cualquier elogio formal. Micaela no quería ser símbolo de nada, solo quería asegurarse de que nadie pasara por lo que ella pasó sin protección. A veces volvía a casa exhausta, pero no se sentía drenada. Había propósito en cada hora trabajada. Por primera vez sintió que su sufrimiento se había convertido en base para algo mayor, algo útil, algo correcto. Una tarde de otoño, al recoger a Emma en la escuela, Micaela notó que su hija estaba extrañamente callada. Dentro del coche, la niña dudó antes de hablar, pero finalmente soltó: «Mamá, ¿crees que algún día amaré a alguien de nuevo?». La pregunta llegó como una curva inesperada en un camino tranquilo. Micaela guardó silencio unos segundos antes de responder: «Creo que sí, pero hoy lo que más quiero es seguir amándome a mí misma y estar completa para amarles a ustedes». Emma asintió mirando por la ventana. Solo quería que no estuviera sola. Micaela sonrió, rozando la mano de la hija. «Sola, nunca estoy. Tengo a ti y a Jack. Y ahora, por fin, también me tengo a mí misma». La conversación fue breve pero profunda. Por primera vez, Micaela comprendió que Emma también llevaba dudas sobre el futuro. El suyo, el de la madre, la idea de familia. Aquella noche, las dos vieron una película antigua envueltas en mantas en la sala. No era para llenar espacios vacíos, era para estar, para crear nuevas versiones de lo que siempre se había visto como normal. Micaela ya no idealizaba un final feliz con alguien que la rescataría. Ella misma se había rescatado y ahora creaba un tipo de amor que no venía con promesas ni ilusiones, sino con presencia, cuidado y verdad. Jack se durmió en el sofá en medio de la película.
Emma se quedó dormida con la cabeza en el regazo de la madre. Y Micaela permaneció allí un rato, despierta mirándolos. No sentía prisa, ni carencia, ni miedo. Solo una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Estaba viva. Y eso bastaba. En un fin de semana libre, Micaela decidió visitar sola una ciudad vecina, conocida por sus senderos y cafés tranquilos. Era algo que nunca hubiera hecho antes. Salir sin un propósito práctico, sin llevar a nadie, solo por placer propio. Caminó durante horas sin rumbo fijo. Entró en una librería pequeña, compró una novela policial y almorzó en una mesa para uno, junto a la ventana. En otro tiempo se habría sentido desplazada o melancólica, pero ese día el silencio era compañía, no vacío. Pensó en cómo, durante años, había moldeado su identidad en torno a las necesidades ajenas. Ahora estaba aprendiendo a escucharse, a disfrutar de su propia compañía, a confiar en el silencio. Estar sola ya no era sinónimo de abandono, era elección. En el sendero de regreso se detuvo a respirar el aire fresco y miró desde un mirador. La vista era amplia, casi simbólica. Pensó en todo lo que había vivido, las mentiras, la pérdida, el dolor crudo, el miedo de no poder con todo. Pero lo que más destacaba no era el sufrimiento, sino la fuerza con la que lo había atravesado. Una fuerza silenciosa, sin espectáculo. Y al pensar en Caleb, no sentía odio ni lástima, sentía distancia. Su vida ahora era asunto suyo. Ella tenía más por vivir, y por primera vez se permitió imaginar el futuro no como una incógnita aterradora, sino como un espacio lleno de posibilidades. La mujer que había llegado hasta allí no era la misma que la que quedó abandonada en su cumpleaños anterior. Era más firme, más lúcida y sobre todo completa. 2 semanas después de aquel viaje, Micaela fue sorprendida por un encuentro inesperado en el supermercado de la nueva ciudad. Estaba en la fila de la caja con algunos artículos básicos cuando oyó una voz familiar detrás. Era Lauren, una excompañera de la firma que también conocía a Caleb. «Micaela, qué sorpresa, me enteré de lo que pasó. Vaya cosa, ¿no?» Micaela sonrió levemente. No había amargura, ni ganas de explicarse. Simplemente respondió con naturalidad. Sí, fue un giro impresionante. Lauren, visiblemente incómoda con su propia curiosidad, añadió: «Pero pareces bien». Micaela asintió. «Estoy mejor que nunca». La conversación no pasó de eso, pero la frase resonó en su mente el resto del día. Al llegar a casa, Micaela reflexionó sobre ese encuentro. Durante mucho tiempo vivió preocupada por lo que dirían los demás, por las apariencias, por la idea de que madre de familia debía soportar todo en silencio. Ahora ya no tenía que representar nada más que quién era. Su vida no era un proyecto para impresionar, sino una realidad que sostenía con verdad día tras día. Lauren la vería quizá como la mujer traicionada que siguió adelante. Pero Micaela sabía, era mucho más que eso. Era la mujer que reconstruyó una historia sin prisa, que cuidó a sus hijos sin envenenarlos con rencor, que eligió la integridad aún ante la decepción más cruel. Y eso nadie necesitaba reconocerlo. Ella lo sabía, y eso bastaba. A principios de septiembre, Micaela fue llamada a una reunión individual con la directiva de la empresa. Estaba nerviosa, pero no había motivo aparente. Al entrar, la recibieron con sonrisas y un sobre la mesa. «Micaela, tu trabajo con el programa de integridad ha superado todas las expectativas. Por eso queremos invitarte oficialmente a asumir la coordinación nacional del área». Ella leyó el contenido despacio, intentando asimilarlo todo. Era un ascenso real, con nuevo salario, nuevas responsabilidades y la oportunidad de liderar equipos en todo el país. Pero más que eso, era la validación de un camino que había construido paso a paso, sin atajos ni favores.
Cuando agradeció, su voz tembló ligeramente, pero no ocultó la emoción. Merecía ese momento. De regreso a casa, se detuvo en un café. Se sentó sola y pidió un capuchino con canela, su favorito. Sacó el celular y escribió un mensaje a Emma. Hoy pasó algo hermoso. Te lo cuento esta noche. Luego se quedó allí, mirando a la gente pasar por la acera, sintiendo el vapor caliente de la taza en el rostro. Pensó en todo lo que había sacrificado para mantenerse firme. Pensó en las veces que dudó de sí misma. Y ahora, sentada en ese café con un nuevo horizonte por delante, comprendió algo sencillo y poderoso. Estaba viviendo una vida construida por ella, con sus propios criterios. No era la vida perfecta de antes, era una vida verdadera. Y por primera vez, eso era más que suficiente. Con el fin de año acercándose, Micaela decidió iniciar una nueva tradición con Emma y Jack. Una cena especial solo de los tres, cada primer domingo de diciembre. Nada sofisticado, pero con reglas claras. Sin celular, sin televisión, sin distracciones. La propuesta era simple: cocinar juntos, contar historias del año y que cada uno escribiera una carta para sí mismo en el futuro. En la primera cena, hicieron tacos y una tarta de manzana que se desmoronó, pero se convirtió en motivo de risa. Jack escribió que quería aprender a nadar sin flotador. Emma deseó empezar a escribir un libro. Micaela, sin mostrárselo a los hijos, escribió: Estoy orgullosa de ti, mira cuánto has crecido, sigue siendo tu propio hogar. Cuando los niños se durmieron, leyó su carta una vez más y la guardó en una caja de madera que compró en una tienda de segunda mano, junto con las cartas de ellos. Eso se convirtió en un ritual, íntimo, verdadero, solo de ellos. Ya no había prisas por complacer a parientes que no entendían sus límites, ni fiestas montadas para mantener las apariencias. Era sobre lo que realmente importaba. Esa nueva tradición, tan sencilla como era, simbolizaba algo mayor. Una vida que no necesitaba aprobación externa. Micaela no tenía todas las respuestas, ni pretendía tenerlas, pero sabía lo que ya no quería. Y sabía que con cada pequeño acto de amor verdadero les enseñaba a sus hijos que empezar de nuevo no es un fracaso, sino un acto de valentía. Y ahora era experta en eso. Una tarde lluviosa de enero, Micaela recibió una llamada inesperada. Era Caleb. El número no estaba guardado, pero reconoció su voz en el segundo hola. Él dijo que estaba en la ciudad por trabajo y quería devolverle algunos libros viejos de los niños que tenía guardados. Micaela respiró hondo y respondió: «Puedes dejarlos en la portería». Él insistió en verla, aunque fuera 5 minutos. Ella pensó un instante, no por añoranza, sino por cierre. Accedió a encontrarse brevemente en un café cercano, a media tarde, con el tiempo cronometrado. Cuando llegó, Caleb estaba más delgado, abatido. En sus ojos había un arrepentimiento silencioso, pero no pidió disculpas. Solo entregó la bolsa con los libros y dijo: «¿Estás bien?». Micaela lo miró un largo segundo antes de responder: «Estoy muy bien». Caleb sonrió contenidamente, como quien sabe que ya no tiene lugar allí. «Has cambiado», dijo él. Micaela asintió. «He vuelto a ser quien siempre fui. Solo tuve que recordarlo». La conversación duró poco más de 7 minutos. Ella se levantó primero, agradeció por los libros y salió del café sin mirar atrás. No había más dolor, ni rencor, ni resentimiento, solo una certeza tranquila. Había sobrevivido a lo peor y ahora ya no necesitaba explicaciones. De camino a casa, compró helado de chocolate y llevó los libros a Emma y Jack. La vida continuaba y no echaba de menos lo que quedó atrás. Con el tiempo, Micaela dejó de dividir su vida en antes y después. Los recuerdos dolorosos dejaron de ser protagonistas. Seguían allí, pero como parte del escenario, no como protagonistas. Poco a poco, aprendió a permitirse vivir sin estar siempre preparada para el próximo golpe. Confiaba en sí misma,
No por ingenuidad, sino por construcción. Transformó la vigilancia constante en presencia consciente. Ya no necesitaba demostrar que había superado todo. Su vida hablaba por sí misma. En pequeños gestos, en elecciones cotidianas, en cómo miraba a sus hijos, cómo ocupaba espacios, cómo decía no sin culpa. El trauma ya no marcaba sus pasos. Su verdad, sí. Una tarde cualquiera, mientras Jack hacía tarea en la mesa de la sala y Emma escuchaba música con auriculares, Micaela se dio cuenta de que ya no pensaba en Caleb todos los días. A veces pasaban semanas sin recordar su nombre, no porque forzara el olvido, sino porque su vida estaba llena de otras cosas, de la escuela de los niños, de los nuevos retos del trabajo, de la huerta que intentaba cultivar en el balcón. Eran esas cosas las que importaban ahora, lo real, lo duradero. El silencio de esa tarde, interrumpido solo por el roce de los lápices sobre el papel, era todo lo que necesitaba. No era una victoria estruendosa, era un alivio sereno, merecido, y sabía con toda certeza que ese lugar en el que estaba, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, lo había conquistado. Ella, para ella. En una de las sesiones de terapia, casi un año después de la separación, Micaela dijo algo que nunca había pronunciado en voz alta. Ya no quiero vivir para ser amada. Quiero vivir para amar, pero sin perderme en ello. La terapeuta sonrió con calma y respondió, te acabas de dar el mejor regalo. Micaela lo entendió al instante. Durante mucho tiempo, el amor fue un campo de batalla entre lo que ofrecía y lo que no recibía. Ahora, ya no buscaba a alguien que la completara. Buscaba a alguien que caminara a su lado, con autonomía y verdad. Y si esa persona no llegaba, estaba bien. Porque ella ya no esperaba ser rescatada. Ya se había rescatado. Comenzó a escribir en un cuaderno que guardaba junto a la cama. No era un diario, ni confesiones. Eran fragmentos de días buenos, pensamientos sueltos y breves reflexiones. A veces escribía sobre la mirada de Jack cuando resolvía un problema por sí mismo. Otras, sobre el olor de la salsa de tomate los domingos. A veces, solo una frase. Hoy me sentí ligera. Con el tiempo, esas anotaciones se convirtieron en una especie de mapa afectivo, una prueba silenciosa de que estaba viva, sintiendo y conectada. Ya no había prisa por logros grandiosos. Ahora valoraba lo real. Una vida con cimientos, con afecto sincero y con la libertad de ser quien es, incluso cuando nadie la ve. Y eso, para ella, ya era más que suficiente. En la graduación de Emma de la escuela primaria, Micaela se sentó en la tercera fila, entre padres orgullosos y profesores emocionados. Emma subió al escenario para recibir un reconocimiento por empatía y coraje. Micaela sintió un calor en el pecho. Su hija había atravesado un año difícil con cambios, inseguridades y heridas que aún cicatrizaban, y aún así estaba allí, de pie, brillando a su manera. Después de la ceremonia se tomaron fotos, rieron y comieron pastel en el patio de la escuela. Emma abrazó fuerte a su madre y dijo, «Gracias por enseñarme a no ocultar lo que siento». Micaela solo respondió con un beso en la coronilla, pero por dentro algo se acomodó en silencio. Todo había valido la pena. Más tarde, en casa, Micaela miró la foto de la graduación y guardó una copia en el mismo cuaderno donde escribía. Al lado, escribió, «Ser ejemplo es más poderoso que cualquier consejo». Aquella noche, mientras los niños dormían, se quedó despierta pensando en la mujer que era. Había pasado por un incendio emocional y no solo había sobrevivido, sino que había reconstruido todo, con honestidad, con trabajo, con elecciones diarias que exigían más valentía que cualquier explosión impulsiva. Y ahora, al ver a su hija florecer con libertad emocional, veía también el legado invisible que dejaba. Micaela ya no quería que el mundo la viera como fuerte. Quería ser vista como completa.
Alguien que siente, que cuida, que se equivoca y vuelve a empezar, y que no se avergüenza de ello. En una mañana cualquiera, al abrir una caja con papeles antiguos, Micaela encontró el billete de embarque del vuelo de Caleb a Dubái, el mismo de aquel viaje en el que la dejaron atrás. Por un instante, lo contempló como quien mira una cicatriz antigua en el cuerpo. Sintió algo moverse por dentro, pero esta vez no fue dolor, fue perspectiva. Ese billete ya no tenía poder sobre ella. Era solo el retrato de un punto de partida, un hito de todo lo que tuvo que perder para, por fin, encontrarse. En lugar de rasgarlo o tirarlo, lo guardó al fondo de la caja y escribió en la tapa: «Sobreviví a este día». No por dramatismo, sino por reconocimiento. Sabía lo que le costó. Más tarde, durante la cena con Emma y Jack, les contó con ligereza lo que había encontrado. Los niños escucharon con atención, pero sin tristeza. Eso ya era pasado. Micaela dijo: «Hay días que parecen que nos van a devorar, pero pasan, y luego nosotros pasamos por ellos». Emma respondió con una sonrisa tímida. Jack estaba más interesado en la salsa del macarrón, y eso para Micaela fue perfecto. La vida seguía con naturalidad, sin peso, sin fantasmas en la mesa. Después, lavaron los platos juntos como hacían los jueves y vieron un episodio antiguo de una serie que se había convertido en hábito familiar. Y allí, en esa rutina común, estaba todo lo que Micaela había luchado por construir: amor sin fingimiento, paz sin silencio forzado, presencia auténtica. En su cumpleaños número 42, Micaela se despertó temprano, abrió las ventanas de la sala y sintió el viento fresco en el rostro. Preparó su propio café con calma y puso una lista de reproducción que había creado semanas antes. No esperaba regalos, ni fiestas, ni declaraciones, y no lo echaba de menos. Recibió abrazos apretados de Jack y Emma, una nota cariñosa en la puerta del refrigerador y un pastel sencillo hecho con la ayuda de Dora. Por la tarde fue a caminar sola por el parque. Mientras caminaba, pensó en cuántas versiones de sí misma habían existido hasta ese día, y en cómo cada una, incluso las que dolieron, contribuyeron a que llegara hasta allí. No con gloria, sino con conciencia. Micaela ya no quería impresionar a nadie. Quería seguir siendo fiel a la mujer en la que se había convertido. Se sentó en un banco junto al lago y escribió, por última vez en ese cuaderno de anotaciones, una frase simple: «No necesité ser amada por todos, solo necesité amarme lo suficiente para no abandonarme». Cerró el cuaderno, respiró hondo y se quedó allí, mirando las hojas mecerse con el viento. La vida aún traería desafíos, aún habría días difíciles, inseguridades y nuevos comienzos. Pero ahora sabía el camino de regreso a sí misma, y eso lo cambiaba todo. Micaela se levantó, sacó el celular para fotografiar el paisaje y sonrió. Una sonrisa ligera, verdadera, completa. Por primera vez en mucho tiempo no era el final de un ciclo, era el inicio de una vida, de la forma más honesta, valiente y libre que había vivido.